como ustedes recordarán, los temas que hemos estado discutiendo a lo largo de todas estas semanas pasadas tiene que ver con el resultado de la reforma protestante y el efecto de la reforma protestante, sobre todo en el mundo católico, y desde luego una vez se ve el efecto dentro del mundo católico, pues también el mundo protestante tuvo sus grandes y serias consecuencias, dado el caso de que no pudieron ponerse de acuerdo teológicamente, y esa es una de las cosas de las que nos acusa el catolicismo, ¿no? El catolicismo acusa al protestantismo de que nunca se ha puesto de acuerdo teológicamente. La razón, no, yo voy a explicar la razón, la voy a explicar. Pero es un planteamiento, ¿no? El que yo lo plantee no quiere decir que es así como se plantea. La razón de ello es simple y es sencilla. Es que el mundo católico por muchos años, pues obviamente desarrolló una teología a nivel jerárquico, es decir, la teología se masticaba en el nivel de la cúpula, en este caso el Papa, y de ahí bajaba, y obviamente pues todos los que venían debajo del Papa, cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, monjes, lo único que tenían que hacer era decir lo que de arriba se establecía que se dijera. Así es que es una teología uniforme, y precisamente una de las razones por las que Lutero protesta es porque él dice que hay que volver de nuevo a la sola escritura. Por ende, cuando se da la reforma protestante, que no tiene ninguna intención, y eso lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, la reforma protestante no tenía la intención de crear otro movimiento religioso. La reforma protestante lo que tenía era la intención de cambiar el pensamiento teológico de la Iglesia Católica. Pero desde luego, como la posición católica fue radical contra los reformadores, al punto de que se les expulsó, se les persiguió, y se les amenazó, pues la Iglesia, los reformadores no tuvieron otra alternativa que entonces entenderse que ya no eran parte de la Iglesia Católica. Esto hizo entonces que los protestantes tomaran la postura de irse a hacer teología con la Escritura, la sola Escritura. Pero desde luego hacer teología con la Escritura va a implicar algo sumamente realista. No podemos tapar el cielo con la mano. Y es que cuando se hace teología con la sola Escritura, desde luego van a aflorar distintas opiniones sobre el pasaje bíblico. Y eso es inevitable. Provoca interpretaciones. Sí. Yo he estado en estudios bíblicos donde el que dirige el estudio bíblico lee un texto bíblico y le pregunta a uno, ¿qué usted opina sobre el texto bíblico? Y tan pronto yo lo escucho hacer eso, digo, aquí se va a formar la de San Quintín. Porque tan pronto le pregunta a uno qué usted opina sobre el texto bíblico y ese emitió su opinión, inmediatamente hay otro por allá que levanta la mano y dice, yo tengo una opinión distinta a la que él dio. Porque desde luego, si se hace una reflexión teológica a base de la sola Escritura, pues desde luego va a producir el que se interprete la Escritura desde una perspectiva literal o personal. Por esa razón hay que establecer en el campo de la teología unas reglas para hacer interpretación bíblica, y desde luego esas reglas en algún momento dado, cuando tengamos algún estudio sobre ese tema, pues lo vamos a discutir ampliamente, que es la regla de la hermenéutica. Pero aún así sigue. No, desde luego, porque la hermenéutica lo que presenta es precisamente la oportunidad para el teólogo de utilizar unas reglas que lo lleven a esa conclusión que él tiene.
teológica. Pero si la conclusión que él tiene teológica está basada dentro de esas reglas, por lo menos se respeta, ¿ves? Y se puede entender, porque a fin de cuentas en teología nadie tiene el sartén agarrado por el mango. Hasta que veamos a Cristo y le preguntemos. Hasta que estemos ante la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede? Que dentro del marco de la teología, quien puede decir, mira, yo tengo estos planteamientos y tengo estos argumentos, no son cónsonos tal vez con los tuyos, pero yo los sostengo basado en estos pasajes bíblicos, basado en este análisis contextual, basado en esta interpretación crítica de la Escritura. Bueno, pues por lo menos eso se respeta y los teólogos lo respetan. Usted lee un libro de teología y probablemente el teólogo de ese libro dice, yo discurro del teólogo fulano de tal sobre este tema, aunque entiendo que su postura y su posición pueden tener cierta validez en cuanto a este tema, en cuanto a la óptica de este tema. Bueno, pero se respeta. Cuando no se tiene el respeto es cuando el teólogo no quiere exponer su metodología a la crítica de los demás. Por ejemplo, ese es el caso de nuestros amigos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han hecho una interpretación literal de las Escrituras y nunca los testigos de Jehová han querido exponer sus teólogos a la crítica de otros teólogos de otras denominaciones. Por lo tanto, no se puede considerar como respetable la posición teológica de ellos. A lo más que se llega es a decir que es una posición literalista, porque ya y sencillamente no tienen ni siquiera fundamentalista. No, ni siquiera fundamentalista. Ahora, a lo largo de esta semana hemos estado hablando precisamente de qué fue lo que sucedió una vez acontece la Reforma. Pues una vez acontece la Reforma es muy natural que la Iglesia Católica diga, bueno señores, vamos a sentarnos y vamos a ver en qué hemos fallado. Y vamos a establecer toda una posición y toda una reglamentación y toda una estructura teológica. A eso se le llamó ortodoxia, ¿verdad? Luego, pues obviamente los luteranos, ellos tenían una posición muy distinta en algunos aspectos a la ortodoxia católica, pero muy parecida en otros aspectos a la ortodoxia católica. Por lo tanto, cuando los luteranos son confrontados con los calvinistas, se descubre que no están pensando igual, teológicamente, por lo menos no piensan del todo igual. Por lo tanto, no pudieron caminar juntos. Ambos eran protestantes, pero no podían caminar juntos. Por lo tanto, Lutero se separa de Calvino, Calvino se separa de Lutero, y entonces Calvino tiene que crear también su propia ortodoxia. O sea, porque de alguna manera hay que crear toda una infraestructura de pensamiento teológico y doctrinal para poder sostener el andamiaje y la infraestructura teológica de la Iglesia. Lo mismo sucedió entonces con Arminio. No sé si recuerdan el tema que hablamos de Arminio, donde finalmente pues Arminio es traído a Holanda para defender la postura de Calvino, porque era uno de los estudiantes más aprovechados de Calvino, pero finalmente descubrió que lo que a él le habían enseñado de Calvino, él dice, no está correcto. Por lo tanto, se tuvo que separar del calvinismo y finalmente tuvo que también desarrollar su propia ortodoxia. La semana pasada hablamos entonces de otro movimiento de ortodoxia, pero en este caso ya no religioso, sino el movimiento de la ortodoxia de aquellos que eran religiosos. Pues en el siglo XVII y en el siglo XVIII que no tenían religión. En el siglo XVII y en el siglo XVIII hubo gente que como resultado de la hecatombe de la reforma y de la contrarreforma y de los atropellos y de los abusos y de las persecuciones, se sentaron a pensar y decir, miren, mejor no creer en nada. Mejor no creer en nada, porque a fin de cuentas los católicos
dicen que son cristianos y persiguen a los protestantes dicen que son protestantes y cristianos y persiguen a los católicos, y esto es un revolú, y aquí todo el mundo quiere imponer su doctrina por la fuerza y a la trágala, y desde luego cada cual en su siglo piensa y entiende que está en el siglo de las luces, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este siglo, en pleno siglo XVIII, estén apareciendo estos individuos con estas imposiciones? Esto tiene que cambiar, esto tiene que verse desde otra perspectiva. Nosotros los seres humanos no podemos seguir permitiendo que la religión nos dicte las pautas. Cualquier parecido al día de hoy es pura coincidencia, ¿no? O sea, no podemos permitir que la religión nos dicte las pautas, no podemos permitir que la religión nos diga lo que tenemos que hacer. Así que llana y sencillamente nosotros podemos también desarrollar nuestras posiciones y nuestras posturas. ¿Qué posiciones desarrolló esta gente? Pues la posición del racionalismo. Es decir, vamos a usar entonces ¿qué? Vamos a usar la razón para hacer que nuestras sociedades puedan desarrollarse, puedan tener una interacción sana, una interacción saludable, y vamos a dejar que los religiosos sigan con lo suyo por un lado y nosotros nos vamos por el otro. Claro, en el racionalismo del siglo XVIII no había intención atea. Lo que había era la intención, en alguna medida, de lograr reinterpretar las conductas de la fe desde una perspectiva racionalista. Es decir, en lugar de pensar en Dios y a la trágala aceptar lo que el Vaticano nos diga, vamos a buscar de nuevo el consenso de los filósofos de la antigüedad, a ver qué nos dicen los filósofos de la antigüedad con respecto a Dios, y a base de lo que ellos nos digan nosotros vamos a desarrollar un modelo que también, claro, yo le llamo ortodoxia, aunque no es ortodoxia, porque ortodoxia es un concepto religioso, pero sí es una ortodoxia porque es la forma de desarrollar una doctrina secular que responda precisamente al fenómeno religioso sin tener la influencia religiosa. Y ahí apareció un Renato Descartes, ahí apareció el empirismo, ¿verdad? Apareció el empirismo de Gran Bretaña con John Locke, con Juan Locke, el método de la razón. Apareció el deísmo inglés, y desde luego cada uno de ellos empezó a hacer un planteamiento desde una óptica racionalista. Lo interesante es que, si bien es cierto, entre los católicos, entre los luteranos, entre los calvinistas y entre los arminianos había diferencias teológicas, también dentro del mundo filosófico había diferencias. Y cada uno de ellos, cada uno montaba su aparato filosófico y venía otro a tratar de desbancárselo, ¿verdad? Entonces empezó todo ese tipo de disputa. Y claro, después de Renato Descartes, y después del empirismo de Gran Bretaña de Juan Locke, y después del deísmo inglés, entonces cabe mencionar también a otro de esos intelectuales, filósofos del siglo XVIII, llamado David Hume. Don David Hume desarrolló un método filosófico que era contrario al método filosófico inicial de finales del siglo XVII, que era el racionalismo. Él hizo una crítica a todo lo que tenía que ver con empirismo y a todo lo que tenía que ver con racionalismo. Hume era natural de Edimburgo, era una persona sumamente optimista, pero en cuanto a la interpretación que dio René Descartes, que dio John Locke y que dieron otros con respecto a la razón y la fe, no estaba de acuerdo. ¿Que no? No, él no estaba de acuerdo porque los primeros filósofos del siglo XVIII empezaron a decir que la razón era una cuestión instintiva y que desde luego dentro de ese marco instintivo se iba desarrollando el pensamiento de la fe como resultado de unas influencias directas de la fe al individuo. Y eso
pues en alguna medida puede entenderse más como una postulación